Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, las llaves del reino, segunda parte. Hay que reflexionar en esto, que el pecado sí existe. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, en espíritu. Aquí no existe el pecado, ni la ley, ni el diablo, pero no en el mundo físico, que es donde se predica el evangelio. Así que el pecado fue sacado de en medio y condenado en la carne para destrucción de la carne. Cuando el escritor de Hebreos habla del pecado en medio, está refiriéndose de en medio del lugar santo y el lugar santísimo. El pueblo judío, que simboliza en la carne al pueblo, a los escogidos de Dios, no podían pasar al lugar santísimo mientras la primera parte estuviera en pie, y aun cuando morían antes de Cristo no podían subir al cielo sino a un lugar llamado el seno de Abraham. Un velo dividía ambas partes, y este velo representa la obra de Jesús en carne. Era un misterio para los hombres todavía. Este tenía que venir a ser semejante en todo a sus hermanos para entregar su cuerpo. Cuando lo entregó, el velo del templo se rasgó y se abrió el camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ya aclaramos dos cosas, que las llaves son la confesión con la boca, y el velo o la carne de Jesús es la puerta para pasar al lugar santísimo. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, pero los abominables, los homicidas, hechiceros y todo el que ama y hace mentir estarán fuera de la santa ciudad. ¿Y cómo serán castigados si no existe el pecado? ¿Será injusto Dios que da castigo? De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero a nosotros se nos ha declarado muertos en carne, pero vivos para Dios. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios escondió secretos y misterios a los hombres? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué hay una llave y una puerta para poder entrar al reino? Los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Marcos 4, 11, 12, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero es justo que Dios no quiera que algunos sean salvos. Cuando Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma palabra te da la respuesta: todo aquel que cree, no los incrédulos. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que era aquel evangelio que conocían los apóstoles, que predicaban los apóstoles, el que se debe seguir predicando hoy día hasta el fin. Jesús dijo en Marcos 10:15: el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y otra vez dijo: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Así que el conocimiento de Pablo era para los que estaban en el reino, pero los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo que Pablo primero enseñaba o predicaba primero es el evangelio para que entren los creyentes que están fuera, porque está escrito: todos los que invocaren su nombre serán salvos. Pero los soberbios nunca se someterán a nada ni a nadie. Y Dios dejó esta forma rudimentaria de entrar al reino para que entren solo los suyos, porque Satanás por voluntad propia nunca se someterá a nada, ni los suyos tampoco. Cristo dijo: vosotros no creéis porque no sois
de mis ovejas. Soy de vuestro padre el diablo. Cristo no vino a buscar y a salvar a los que son de este mundo, sino a los perdidos en este mundo, porque tuyos eran, Padre, y me los diste, y otra vez, vosotros no sois de este mundo. Muchos creen que Cristo vino a convertir lobos en ovejas, pero la Biblia dice que los incrédulos, ni aun se levante alguien de entre los muertos, creerán. Y Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Daniel 12:10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que el injusto seguirá siendo injusto. Solo conocen el lenguaje de la soberbia, y el evangelio de la humillación no lo comprenden porque es locura para ellos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, al Cristo de la carne. Para los incrédulos locura, pero para nosotros es el poder que Dios usó para recobrar a sus niñitos del mundo. ¿Qué significa la potestad de las tinieblas? ¿Y dónde estos poderes se manifiestan? Y esto es para los que dicen que Satanás no existe. Pablo en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, criaturas espirituales que fueron echadas del cielo y viven en lo invisible, pero en este mundo, que mantienen cegado el entendimiento de los hombres. Según la Biblia, comandados por Satanás. Jesús le llamó a este ser malvado príncipe de este mundo. Efesios 2:2 dice Pablo, el que es el apóstol de nosotros, los gentiles. Siguiendo dice: la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice ahora opera, quiere decir que está en acción en este mundo. El mundo estaba bajo el poder del maligno en los tiempos que Pablo escribió esto, que ya Jesús había resucitado y la iglesia hacían muchísimos años que ya estaba formada. Juan 12:31 dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera del cielo, porque en Juan 14:30 dice: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fue echado del cielo y vino a este mundo. ¿Por qué hacer estas aclaraciones, hermanos? Porque, como te dije anteriormente, que hay una doctrina que dice que Satanás no existe, que fue destruido por Cristo, que lo que quedó es un mito, una leyenda del pasado, existe solo en las mentes de los ignorantes. Pero cuando leemos la Biblia podemos constatar que esto no es así. Entonces Cristo sería un ignorante, y Pablo, que tenía una tremenda sabiduría, también sería un ignorante, porque él cree que Satanás sí está maquinando aquí en la tierra. Los que creen esta doctrina la justifican con un versículo que se encuentra en Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que significa literalmente es reducir a la impotencia, no destruir o aniquilar. En otras palabras, Satanás buscó por todos los medios cómo tentar a Jesús para que cayera, y cuando no pudo hacerle caer, lo llevó hasta la cruz del Calvario. Ahí fue la victoria de Jesús. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los avergonzó públicamente delante de Dios, el Padre y sus ángeles. Pero el homicida mató a un inocente, y todas las demás potestades y autoridades en los cielos conocieron públicamente al homicida y tiraron sus coronas a los pies del Cordero. El imperio de muerte se vino al piso cuando la muerte no pudo retenerlo. Y habla la Biblia acerca de este rey, que delante de él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a él. Así que hay unos requisitos para entrar al reino espiritual. Ya conoces la llave, ya conoces la puerta. En este reino ya Satanás no tiene poder, ni voz ni voto. La ley ya no tiene jurisdicción aquí. A ti nadie tiene derecho a juzgarte, sea sabio o ignorante. Bendecidos.